para los padres, tanto como para el niño, porque ellos de verdad que su IQ es elevado, es importante decirlo, pero van a dominar algo. ¿Qué quiere decir? Si el niño le encantan los dinosaurios, te va a decir todos los dinosaurios, porque digamos, tienen el agarre mal, y claramente si tienen un agarre mal para escribir, se va a ver en su rendimiento escolar, ¿no? La Miss le llama la atención, el agarre, no tiene la grafía correcta, que hablé que también las grafías pues es parte de evaluar, pero un trastorno neurológico que afecta a una estructura del sistema nervioso central y es una enfermedad permanente, trastornos permanentes. Normalmente que se va a ver comprometido. Hola, soy Xilonen Santos. Soy ortoprotesista, posturóloga clínica y osteópata. Además, soy cofundadora de Centro Médico Engrama y te doy la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Salud en Engrama. Este es un podcast donde entrevistaremos a diversos especialistas en el área de la salud e intercambiaremos puntos de vista, así como experiencias y formas de tratamiento de diferentes patologías. Este es un espacio donde queremos invitarte a conocerte más y también queremos que entiendas más a tu cuerpo y lo consientas, lo trates mejor desde el conocimiento. Así que sin más, te invito a ponerte cómodo porque tenemos mucho que aprender. Comenzamos. Hola, muy buenos días. Pues venimos aquí a Cuernavaca a entrevistar a la especialista Denise Ponce González. Pues vamos a hablar del tema de trastornos del neurodesarrollo. Estamos en su clínica, que es la Clínica Neos, con la que tenemos una colaboración. Venimos todos los miércoles, ya desde hace bastante tiempo. Y pues bueno, vamos a hablar sobre este tema que es tan interesante, ¿no? Que se pueden dar este tipo de trastornos en la fase prenatal, ¿no? Alrededor del parto también puede suceder, ¿no? Entonces, pues Denise, que es la especialista en neurorehabilitación y rehabilitación pediátrica, pues ella nos va a platicar sobre este tema. Denise, ¿te gustaría hacer alguna introducción? Agradecer la invitación nuevamente y bueno, invitar al público en general que si tiene dudas que las expresen y hoy voy a intentar usar un lenguaje no tan médico porque también creo que eso es importante, ¿no? Información clara, precisa y que los papás se sientan en confianza o bueno, también cuidadores primarios para ahora sí que un diálogo o interactuar socialmente en redes. Claro, sí, recuerden, este tipo de programas los hacemos para difundir la información de alguna manera que no es tan fácil de entender en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con lo básico. ¿En qué consisten y qué son los trastornos del neurodesarrollo, Denise? Ok, un trastorno se puede definir como un grupo de condiciones que pueden alterar el sistema nervioso central, alterarlo estructuralmente o anatomía, ¿no? Y una vez alterada esta estructura, también va a haber un retraso y una alteración en las habilidades de las funciones cerebrales. ¿Cuáles son las funciones? Lo cognitivo, lo motor, lo sensitivo y lo emocional, ¿vale? Okay. Eso va a ser un trastorno y probablemente va a aparecer pues desde el momento de que nace hasta los primeros 3 años de vida. Es algo totalmente evaluable porque hay una alteración en una estructura anatómica. Ok, perfecto. Sí, y bueno, hay muchos tipos de trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Pero vamos a hablar de los más comunes, ¿no? Comunes entre comillas, porque la verdad es que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad también es un trastorno que ahorita ya está siendo muy frecuente, ¿no? Detectado ya en edades adultas, tal vez no tan tempranas, ¿no? Pero nos queremos enfocar en 3 en particular, ¿no? Lo que es el síndrome de Down, okay, el trastorno autista, ¿no? O la condición autista. Y pues vamos a empezar con esos 2. Vamos a hablar qué es el trastorno o la condición autista, de qué se trata esto. Ok, antes de entrar en lleno una patología, y vamos a partir, por ejemplo, en la definición que eran las funciones, es bien importante, bien lo dices,
al tener alteraciones funcionales se va a ver reflejado en trastornos comunicativos, y ahí pudiera entrar el espectro autista, pero no solo eso, también tenemos trastornos del habla, trastornos de aprendizaje, que del habla puede ser una dislexia, un lenguaje no adquirido no verbal. El autista va a tener dos áreas principalmente afectadas, ¿no? Las habilidades sociales y las habilidades emocionales, ¿no? Entonces, pues ahí ahorita vamos a entrar de lleno con definición qué es, y en cuestión, pero hago esta en cuestión también cognitiva, porque ahí entraría también el déficit de atención, ¿no? Entonces, digamos que son las 4 ramas o las 4 funciones cerebrales, y ahí vamos a tener distintas patologías o no, o algún retraso en el desarrollo normal del niño, ¿vale? ¿Qué me ha llegado más en consulta? Coincido contigo: autismo, déficit de atención, trastornos de comunicación del habla, normalmente son las disgrafias, trastornos de control motor, que son las dispraxias, y creo que algún retraso, ¿no? Pero pues es un retraso leve en cualquiera de estas 4 áreas. Ok, bueno, tú retornaste a la pregunta esta y tienes razón. La verdad es que nos llegan pacientes que probablemente ni siquiera están diagnosticados, ¿no? Estaba yo pues leyendo, versándome en este tema, porque pues la especialista aquí eres tú, y llegué a la comprensión de esta parte que en muchos casos pues no son diagnosticados, son diagnosticados a veces cuando ya están, se supone que tiene que a los 3 meses hacer algo y no lo hace, a los 3 años hacer algo y no lo hace, ¿no? Entonces hasta esos momentos es cuando a veces, no en todas las ocasiones, por desgracia, y por eso tenemos a veces adultos con problemas en el área social, en el área del habla, en muchas otras áreas, ¿no? Con dificultades para poder interactuar probablemente. En tu experiencia, ¿cuáles han sido como los mayores afectaciones? Me dijiste sobre la motricidad también, ¿no? Claro. La motricidad fina, ¿no? La motricidad gruesa. Estas son áreas importantes a atender, ¿no? En sí son funciones del cerebro, funciones primarias, pero es muy importante, y en la introducción lo dijiste, ¿no? Los factores, ¿no? Factores antes, durante y después del nacimiento, ¿no? Factores, tenemos factores ambientales, tenemos factores genéticos, también genes padres o abuelos, pues es la primera descendencia genética, y tenemos en cuestión de pues hábitos, ¿no? De la madre, toxicomanías, drogas, enzima, pues todo eso claramente puede influir en que el niño nazca o adquiera algún retraso, ¿no? Algún daño cerebral estructural, y sin descuidar pues el gremio médico, ¿no? La cesárea o el parto pues también es un riesgo para pues, tanto para la madre como para el niño, ¿no? La asfixia, por ejemplo, o la hipoxia se asocia mucho con parálisis cerebral. Entonces por eso ahora sí que el interrogatorio o los antecedentes prenatales o perinatales son de suma importancia tomar en cuenta desde la entrevista 1, seas lo que sea, fisioterapeuta, médico, no sé, psiquiatra, porque esos factores, pues es el poquito rojo para nosotros, ¿no? Cómo nació, qué complicaciones puede haber, puede ser un daño estructural o puede ser solo un retraso en su desarrollo normal. ¿Por qué? Porque no está neurológicamente algo alterado, hueso o masa encefálica, nada más hay que estimular al niño y corregir su desarrollo normal. Sí, hablabas de esto de los padres, de todo. Estábamos revisando la bibliografía y decía que también tenía que ver hasta con trastornos emocionales de la madre, ¿no? También había una relación con estos problemas del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, pues sí, todas las circunstancias alrededor de este niño en gestación, ¿no? Pues son importantes, ¿no? También hablaba, y bueno, no sé si tú seguramente sabes, que también tiene que ver esta parte de alimentación, ¿no? Que tiene que ver con esta contaminación de metales pesados. A mí eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y por eso también decía, y seguramente tú manejas mejor las estadísticas, que ya cada vez hay más trastornos del neurodesarrollo detectados que hace muchísimos años atrás, ¿no? O sea, que cada vez es más frecuente, ¿no? Realmente estudiado se habla de que el estómago tiene una conexión directa con el cerebro, ¿no? A veces coloquialmente se dice que es el segundo cerebro, pero es porque tiene un circuito, se llama aferente. Digamos que mi estómago va a adquirir ciertas
pues sí, funciones o nutrientes principalmente, y esto me va a ayudar a regular emocionalmente. Obviamente este tipo de dietas siempre tienen que ser asesoradas por un nutriólogo y de preferencia alguien que sepa también de los trastornos, ¿no? En el autismo ayuda muchísimo una alimentación controlada, ¿no? El déficit de atención a veces es como controlar los azúcares, ¿no? Porque el azúcar, no todos, pero tienden a ser energéticos para el niño. Entonces es eso, o sea, como que englobar que la alimentación pues va a ser base en el desarrollo normal de un niño y ver terapéuticamente qué nos va a permitir, ¿no? La alimentación, pues hay alimentos que excitan y hay alimentos que inhiben hormonalmente hablando, ¿no? Entonces por eso es pues el funcionamiento o el acompañamiento en estas patologías principalmente es multidisciplinario para dar un éxito en el tratamiento. Y bueno, hablamos un poquito del factor genético y muchas otras cosas del ambiente, pero enumerando cuáles son las causas que generan estos trastornos del neurodesarrollo. Sé que son diversas, ¿no? Pero ¿cuáles podrías decir que son las causas de este tipo de trastornos del neurodesarrollo? Si tuviera que poner un orden, pues justamente sería el factor 1 genético, o sea, eso es lo que más pesa. Por ejemplo, hablando de la trisomía 21, síndrome de Down, pues es algo genético, ¿no? Un cromosoma duplicado extra, cromosoma 21, ¿no? En el factor ambiental, pues obviamente pues pueden ser pues las radiaciones de la madre, las intervenciones en el embarazo, no todo, pero sí situaciones de estrés, golpes directos en el vientre, todo eso pudiera alterar que hubiera un riesgo, no es como garantía, ¿no? Y bueno, esto es, por ejemplo, en niño igual con síndrome de Down, ahí se puede hacer una prueba perinatal en el vientre y decidir, ¿no? Se obtiene el producto o no, ahí también pudiera ser, ¿no? Entonces ahí ya se combinó el genético y un poquito el ambiental, ¿no? El asesoramiento en el embarazo. Y por último ya pudiera ser ahora sí que pues lo físico, ¿no? Así nació el producto, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para el desarrollo? Y algo muy puntual esto entre trastorno y desarrollo. Un trastorno en sí ya va a estar asociado, puede ser a una patología como tal, un diagnóstico, o una anomalía. Anomalía, algo que no se tiene estructuralmente, anomalía anatómica muy puntual. Y bueno, los niños estudian, pues los primeros 3 años de vida son claves para hacer estudios con todos los especialistas, neurólogos, pediatras, fisioterapeutas, psiquiatras, nutriólogos, ¿no? Porque se está estudiando la patología y la verdad el cerebro es tan complejo que no se tienen tantos especialistas y por eso la importancia de los estudios, ¿no? Y un retraso o una alteración en el desarrollo, podríamos decir que el desarrollo es que el niño tenga la habilidad pero todavía no la desarrolla. Por ejemplo, el habla, ¿no? Un infante de 3 años que sí sigue indicaciones, pero no expresa, ya se le hizo su tamiz auditivo, si escucha, no tiene antecedentes la madre o el producto de factores de riesgo, pero no habla. Entonces, para mí es siempre comparar, sí, con los niños de su edad, porque por algo hay gráficas del desarrollo normal, y los percentiles, que son medidas de proporción, crecimiento, talla y peso, y ver si realmente es un retraso en el habla. ¿Y qué va a pasar? Se va a someter a un tratamiento de lenguaje con una terapeuta y en 3 hasta 6 meses va a corregir esto. Y lo aprendido nunca se olvida. Entonces, eso es bien importante. En un retraso en el desarrollo, digamos que solo va a ser un área: lenguaje, motricidad, cognición o emocional. Pero en el cambio, en el trastorno, como ya hay una patología, va a ser más global. Puede ser motricidad, puede ser cognición, puede ser discapacidad, pero siempre va a haber de 2 a 3 áreas comprometidas o todas. Y obviamente el retraso, no vamos a hablar de un retraso de meses o de años, va a ser un retraso pues muy evidente, puede ser hasta de 2 años hacia atrás de vida del paciente, ¿no? O sea, es más evidente, pero pues no es fácil de diagnosticar, honestamente, todas estas situaciones. Sí, hablabas de la importancia de los estudios, también es Evidentemente ir con un neuropediatra, ¿no? También un psiquiatra también podría diagnosticar este tipo de patologías, según tengo entendido. Y evidentemente tratarlo desde un equipo multidisciplinar, ¿no? Porque este tipo de trastornos del neurodesarrollo, pues como bien comentas, no son
que afecten un área en particular, sino que van a necesitar terapia de lenguaje, psicología, nutrición y muchas otras cosas más, ¿no? Exactamente, y ahora sí ya la pregunta más generalizada o más focalizada que me decías del autismo, pues sí, el autismo ya va a ser un trastorno neuropsiquiátrico y bueno, ¿qué va a limitar o se va a ver reflejado en el paciente? Pues las habilidades comunicativas como las habilidades sociales. Bueno, no es catalogar a todos los pequeños, pero normalmente sí, es ahí donde vemos la primera severidad y obviamente si digo que es una patología neuropsiquiátrica, pues el experto sería un pseudopsiquiatra para hacer unos test, ya hay test de evaluación, de hecho está el A22, que es lo que más se ocupa, pero bien importante, para diagnosticar autismo, para empezar, es después de los 3 años, es hacer un acúmulo de estudios, de imagen, de resonancias, de testeos, y no solo por fisioterapeutas, de hecho es pseudopsiquiatras, puede ser psiquiatras, puede ser neurólogo, se hace muy integral este tratamiento, pero bien puntual para los padres o para nosotros es un área de oportunidad trabajar desde si puede meses, primer año de vida, y esperamos a que nos den el diagnóstico al final, aunque tenga 4 o 5 años, porque si no vamos a perder tiempo en el tratamiento, ¿no? No hay que olvidar que él, aunque tenga un trastorno o una patología, sigue en crecimiento y desarrollo y está haciendo plasticidad cerebral. Entonces, ¿qué conductas o qué cosas se pueden evaluar? Pues habilidades comunicativas, el lenguaje no verbal es característico de ellos, entienden, escuchan, sí, pero te evitan, ¿no? Evitan el contacto, algunos, no todos, el contacto físico, las caricias, los besos, los gestos. De hecho, su fascia es como inexpresiva a veces. Tienden a ser hipersensibles a ruidos, hipersensibles a conocer más personas, hipersensibles, no sé, a estar en un bochorno, mucha gente acumulada alrededor de ellos. También tenemos niños que son muy inhibidores de estímulos, ¿no? Que también es así, tenemos unos que buscan y otros que no. En el autismo, pues inhiben totalmente todo. O sea, no hay seguimiento tampoco, ¿no? Con la mirada a objetos o personas. Exacto, y ellos tienden a tener algo puntualmente, conductas repetitivas. Entonces, por eso a veces se suma un terapeuta conductual para los padres, tanto como para el niño, porque ellos, de verdad que su IQ es elevado, es importante decirlo, pero van a dominar algo. ¿Qué quiere decir? Si el niño le encantan los dinosaurios, te va a decir todos los dinosaurios, pero tú le preguntas números y no va a interactuar contigo, ¿vale? Entonces es importante mostrarle diversidad de temas de conversación, diversidad, porque últimamente van a ser niños que deben entrar a un sistema escolarizado, ¿no? Es complejo, pero estos patrones, o igual patrones restringidos o repetitivos, pueden ser niños muy rutinarios. Si tengo mi clase en la mañana, tengo que ir a fútbol y tengo que ir por estas calles. Mamá, por el tráfico, cierran una calle, se va a la derecha, se irritan y se enojan. Sí, ellos sí distinguen las distancias, ¿no? Y pueden ser autolesivos, hay pequeños que se pueden lesionar, hay otros que no, que nada más gritan, se desesperan, se tapan los oídos, y por eso es bien importante las técnicas de contención con los terapeutas justamente conductuales, ¿no? ¿Cómo le vamos a decir al niño que se relaje? Respira, le ponemos sus audífonos y todo. Entonces es importante pues un asesoramiento, ya viste que es más complejo de solo es una conducta y no quiere hablar, es realmente lo están irritando, ¿no? Y darle su espacio. Y otra de las cosas que también encontré es que muchos de los trastornos del neurodesarrollo los detectan en edad escolarizada, o sea, ni siquiera es en edades muy tempranas, ¿no? Ya es cuando viene este contacto social, ¿no? Que muchas veces hasta los docentes son los que canalizan, y tendría que haber una relación, ¿no? Ahí para que realmente existiera un abordaje pues a tiempo, o al menos que se tratara, porque de verdad pasan muchos que ni siquiera son diagnosticados, tratados, ¿no? Entonces, seguramente a ti también te llegan con este tipo de cuestiones, ¿no? Que la maestra me dijo que esto está haciendo, o cómo es que te llegan a ti en este sentido. Justamente para mí las educadoras y escolarizadas son fundamentales, porque justamente el niño, desgraciadamente, la mayoría de las veces llega cuando hay un retraso muy evidente, y siempre con la comparativa de sus compañeros, ¿no? Sus amiguitos ya dicen, no sé, de 50 a 20 palabras y él no me dice ni 3. No sigue indicaciones, tiende a ser irrepetitivo en la escuela, tiende a estar aislado, no se puede contener en una silla. Sí. Entonces, bueno, la maestra me está refiriendo, ¿no? Pero la mamá es que en la casa no lo hace.
Bueno, aquí hay también otra cuestión, el entorno. Acuérdense que para un niño su entorno seguro va a ser sus padres y va a ser su hogar. Exponerla a diversos entornos también es parte de un tratamiento integral, ¿no? Entonces, que estas técnicas de contención que se trabajan en casa se puedan llevar también en su escuela, se puedan llevar también donde esté, en el parque y todo. Esa es la importancia de la terapia. Te decía un poquito de que ellos tienden a tener estas cuestiones o conductas repetitivas, porque sí he tenido la experiencia y muchas veces, o sea, si yo veo, no sé, el niño tiene 1 año, 2 años, 3 años, pues yo no lo puedo diagnosticar con autismo, definitivamente no. Por eso las escalas están diseñadas a partir de los 3 años para adelante, coincide con la edad escolarizada, si te das cuenta. Puedes decir espectro, ¿no? Tiene ciertas condiciones físicas o ciertos rasgos en conductas que me intuyen a que sea esto. La medicina ha avanzado, sí, pero sí se requiere una edad, porque también el niño, al estar en formación, pudiera ser. Y en el autismo me gustaría clasificarlo por nivel de funcionalidad. Si es un nivel 1, pues ¿qué quiere decir? Es un pequeño que no necesita el apoyo total de un cuidador primario. Si es un nivel 2, que sería medio, ya sí requiere el cuidado parcial intermitente de un cuidador o una sombra. Pero si es un nivel 3, es un pequeño que definitivamente no puede estar todo el tiempo solo, requiere medicamentos un poquito más agresivos. Pero pues la verdad que aunque tengan esta patología pueden ser adultos muy funcionales. La verdad, antes pasaba mucho, ¿no? ¿Cuántos adultos nunca se diagnosticaron y son, de autismo y son totalmente funcionales en el trabajo, en el entorno, ¿no? Entonces yo creo que ahorita pues sí es un poquito el boom, porque como se está estudiando y están arrojando pruebas y todo, pero honestamente siempre ha existido la patología. Totalmente de acuerdo. En adultos es similar la sintomatología que en niños, es similar. Realmente son las funciones, con ellos te puedo decir un poquito más social afectivo. Creo que para ellos entablar una relación emocional de pareja es un poco más complejo, ¿no? El niño bien o mal lo disfraza interactuando con sus amigos, ¿no? Relaciones amigos y afectivas con la mamá. Sin embargo, los papás también tienen ciertos límites así de solo mamá o solo papá. Y bueno, con un adulto va a pasar eso con las parejas, ¿no? Y es mucha paciencia, realmente te digo que es cuestión de funcionalidad. A veces vemos conductas, a veces creemos que es serio, no quiere hablar, pero hay también ciertos rasgos, ¿no? Ciertos movimientos, ciertos aleteos, cierto me tapo, evito, y es conocer, en este caso si es tu pareja, conocer a tu pareja, qué es lo que le altera y evitar un poquito el estímulo, ¿no? El ruido y todo, para que no sea autolesivo para su cuerpo, ¿no? Es la ventaja de cuando se controla y se diagnostica, pero no es el diagnóstico, o sea, te pueden dar el diagnóstico, pero se autorreguló toda su vida, se acostumbró, pues que aunque le toquen y ahí le duele y no le guste, pero no le generó más. Ya. ¿Vale? Ya te entendí. Fíjate que quisiera, hablando ya en rehabilitación, ¿cuáles son los tratamientos? ¿De qué va el tratamiento de rehabilitación en un niño? Pongámoslo en un niño con 3 años, ya con diagnóstico, con pruebas, ¿no? En la parte de rehabilitación pediátrica o neurorehabilitación, ¿cuál es, cómo va? ¿De qué trata el tratamiento, valga la redundancia? Pues últimamente sería una evaluación. Una evaluación con historia clínica para tomar en cuenta todos los antecedentes y muy puntual ver si están diagnosticados o no. Muchas veces, y es la verdad, tengo muchos papás que están confundidos porque han ido con 10 expertos y 10 expertos le han dicho totalmente diferentes cosas, ¿no? Y muy puntual, si tengo la afectación, no sé, principalmente en el habla, pues yo no diría que sería la primera terapeuta o la primera intervención. Lo correcto sería derivarla con la terapeuta del lenguaje. Si tienen la posibilidad de llevar ambos tratamientos a la par, digamos que en lo conmigo sería la motricidad fina, motricidad gruesa, más aparte el lenguaje, porque digamos, tienen el agarre mal. Y claramente si tienen un agarre mal para escribir, se va a ver en su rendimiento escolar, ¿no? La MIS le llama la atención, el agarre no tiene la grafía correcta, que hablé que también las grafías pues es parte de evaluar,
Pero bueno, esto yo lo puedo trabajar, más aparte de la terapeuta del lenguaje, las funciones comunicativas y del habla, ¿vale? Entonces es lo que te digo, mucho es el escenario, es evaluando al paciente y las áreas que estén más afectadas, y si solo es un área, que por eso es un retraso, nada más en el desarrollo, es enfocarse en una. Si hay 2 o más, hay que estudiar qué está pasando, si realmente no hay una patología, y enfocar y priorizar, ¿no? Bueno, tiene afectadas 3 áreas, vamos a sumar a estos terapeutas, por así decirlo, logopedas, psiquiatras, nutriólogos. Yo trabajo, a mí me gusta mucho la terapia ocupacional, porque aunque pareciera que no, yo digo que son las másters porque son las que se encargan que en su entorno sean los más funcionales, ¿no? En vestimenta, en alimento, tareas instrumentadas, tareas básicas, tareas de autocuidado. Y si te estoy diciendo que, bueno, tú lo sabes hasta fisioterapéuticamente hablando, el paciente se clasifica según su funcionalidad y su independencia, que es lo que buscamos, que estos niños sean lo más independientes en su día a día, ¿no? Entonces realmente no cambia tanto pues la neuro con la fisio, ¿no? Es complementar. Y bueno, aquí en cuestiones de trastornos ya más evidentes, pues sí pudiera ser una patología más evidente, algunas, pues digamos, prácticas o posiciones o metodologías tipo SIBOVAT, tipo integración sensorial, pero la verdad no todos son candidatos a eso y hay que discernir, ¿no? Y priorizar. Primero un mes me concentro en esto y en otro vamos a implementar lo de integración sensorial, porque también pues parecerá absurdo, pero pues tener tantos estímulos en lugar de tener información, digamos que en un punto o focalizado, va a ser tanta información que el niño me va a estar divergente. Ok. En todas direcciones. Y esto hablando de... Digo, yo creo que va con todo, pero estimulación temprana, o sea, ahorita está el boom de llevar a todos tus hijos a estimulación temprana. Esto garantiza de alguna manera que tú puedas darte cuenta de alguna alteración en el desarrollo o garantiza de alguna manera que tú puedas atender a tiempo un trastorno. O sea, porque yo creo que también los padres mandan a sus hijos a este tipo de sitios pensando que les están haciendo un bien, ¿no? Y que probablemente ahí se puedan dar cuenta a tiempo, ¿no? Porque aquí tiene mucho que ver el tiempo, ¿no? Claro. O sea, aquí el tiempo sí es importante, bueno, como en todo realmente, pero aquí el tiempo sí es muy importante porque el niño se va desarrollando, ¿no? Entonces, esto garantiza de alguna manera que tú puedas darte cuenta. Yo digo que es fundamental. Sí, o sea, totalmente el tiempo es clave en el tratamiento, porque te digo, muy puntual, ellos siguen creciendo. Interesantemente, antes del año, el niño, el sistema que está madurando dentro del sistema nervioso central es el sistema sensorial. Uh-huh. Entonces, por eso la estimulación temprana vemos mucho que es auditivo, la musiquita, los cascabeles, no sé qué, pues un poquito lo de la piel, las movilizaciones, las texturas, pero tiene que un porqué, la visión, ¿no? O sea, el seguimiento visomotor de un lado al otro, la sonajita, ver arriba, abajo, completo, la deglución en la boca, todo esto, el gusto, ¿no? Que bueno, claramente ahorita pues, por edad no pueden introducir alimentos y son muy bebés, pero bueno, el que está succionando bien, el que sí está adquiriendo, porque todo este sistema es de autorregulación y supervivencia. El niño es consciente que tiene la necesidad de comer y por eso llora, y la mamá parece telepáticamente, es que ya sé cuándo llora, ya sé cuándo duerme y ya sé cuándo está enfermo. Sí pasa. Y pareciera que no, pero también ese es su lenguaje emocional del pequeño. Y coincide, llora porque tiene hambre, llora porque está irritado, llora porque se siente enfermo. Pero pues también el llanto no puede estar todo el tiempo a todas horas, o por ejemplo cuando necesita dormir profundo, ¿no? Entonces, si ellos entran a un grupo de estimulación temprana, pues al terapeuta le permite detectar muchas cosas, pero también intervenir en el área que pudiera ser que está afectada, ¿no? Motricidad gruesa, cognición, emocional o social. Y en lo social pues nos ayuda mucho porque los niñitos antes del año pues trabajan mucho con imitación, ¿no? Entonces también los grupos, ver un bebé que se sonríe al otro bebé, pues tienen esta sonrisa social, ¿no? Y es un reflejo que tiene que madurar. Entonces sí, yo estoy súper sí, que es preventivo. En la estimulación temprana. La estimulación temprana, y sin embargo, aunque tuviera algún trastorno o alguna patología, pues honestamente creo que no va a garantizar
en cuestión de que tu hijo no va a tener nada a nivel estructural anatómico, pero sí te puede dar una garantía de que estás favoreciendo su aprendizaje con estas actividades. ¿Qué quiere decir? Desarrollando masa encefálica y conexiones o plasticidad cerebral. Eso sí te lo aseguro que lo estás desarrollando, ¿no? Aunque pareciera que no, aunque pareciera que es un poco tardío cuando hay trastornos neurológicos de años, pero todo día con día tus terapias va a sumar algo o la estimulación temprana. Eso es súper importante y súper padre saberlo. La verdad es que no, pues nos da la esperanza, ¿no? De que podemos hacer algo, sean cuales sean las circunstancias, ¿no? Y siempre es favorecer a tu bebé, ¿no? A tu hijo. Y pues hablando de otro trastorno, nos vamos a ir a otro trastorno, ¿no? Vamos a platicar, sé que pues, el autismo podría dar para muchísimo más, claro, pero la verdad es que quiero abordar al menos 2, si se puede, ¿no? Vamos a hablar sobre la parálisis cerebral. Quisiera saber qué es la parálisis cerebral y cuáles son las causas de la parálisis cerebral, ¿no? O sea, sé que también es muy amplio, claro, y eso también es un tema específico que valdría la pena hacer una entrevista para eso, pero ¿qué nos puedes decir, Denise? Pues realmente la parálisis cerebral sí entra como un trastorno neurológico que afecta a una estructura del sistema nervioso central y es una enfermedad permanente, trastornos permanentes. Normalmente que se va a ver comprometido el control motor, el control postural o la postura y los movimientos del cuerpo, movimientos coordinados se van a ver alterados. Clínicamente, ¿qué factores pudieran ver o qué pudiera ser más candidato a un niño en padecer parálisis cerebral infantil? Pues van a ser todos los cuidados perinatales. Lo mismo. Es que desde ahí es fundamental. O sea, yo creo que el embarazo es, mamá sí o sí va al ginecólogo y sé, pues recurrente. No hay garantía, de verdad que no va a haber garantía de que todos estamos expuestos. O sea, te lo confieso, yo fui prematura, ¿no? Entonces no hay alguien exento a la regla, pero sin embargo, si llevas un control y se diagnostica, pueden tomar una decisión, ¿vale? Entonces, no es la regla de oro, pero pueden ser. ¿Por qué? Porque si les falta oxígeno en el vientre, pues sí, la parálisis cerebral se asocia con la asfixia perinatal o postnatal, que quiere decir, después cuando nace, si hay una complicación en el nacimiento, pues sí, el niño, digamos que no llora, le ponen su Apgar, no corrigen, y su Apgar se queda bajito, ¿no? Un 6 de 9, ¿no? O 6 de 6, ¿no? Acuérdense que el Apgar se toma primero al momento de nacer y después a los 5 minutos, ¿no? Pero realmente, ¿qué te habla de un Apgar y un Silverband? Dificultad respiratoria. Y bueno, pues así en rasgos, ¿no? El llanto parecía que no, pero el llanto cuando el niño llora lo que permite es meter oxígeno al cuerpo y claro, por ende también al cerebro. Entonces estas cuestiones te digo que son difíciles y bueno, también la parálisis cerebral se asocia mucho con el aumento de hiperbilirrubemia en el cerebro. La bilirrubina es, digamos que es, pues sí, es un neurotransmisor que irrita al cerebro. Entonces cuando estos niños tienen picos altos que empiezan con procesos febriles y van con el doctor, es que tienen fiebres muy elevadas, 35, 35,7, me sube a 37 y empieza a convulsionar, pues la bilirrubina estuvo tan alta que ya hizo una toxicidad o hipertoxicidad a nivel cerebral. Y digamos que es como una sustancia que se chorreó en el cerebro y porque se chorreó ya quedó un daño permanente en la estructura de control, postura y movimiento del cuerpo humano. Sí, hablando de niños, hay formas, o sea, evidentemente es con el paso del tiempo también, o sea, que hay un momento en el que se supondría que tendrían que levantar, ¿no?, la cabeza, tener un control cefálico. ¿Cuáles son los rasgos específicos o los signos específicos o síntomas, ¿no?, de este tipo de trastornos en niños? ¿Cómo se puede dar cuenta un padre de que tiene que ser atendido de forma integral, ¿no? Realmente la principal que se puede asociar en parálisis cerebral infantil sería la alteración del tono, en este caso la hipertonía o espasticidad. Te digo por qué, porque curiosamente un niño que tiene parálisis cerebral infantil, pues gráficamente pongo el ejemplo de que está muy tenso o está muy contracturado.
Puede ser todo el cuerpo, puede ser ciertas zonas, extremidades, pero al tener tanta rigidez, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un patrón flexor, que neurológicamente eso pues ya es para el experto, algo no está bien, una presión palmar mantenida, que hay que recordar que el primer mes de vida esto es normal, pero si el niño continúa el segundo, el tercero y sigue con sus reflejos, digamos primitivos, no integrados o no maduros, que es el término correcto, pues aquí tenemos, ellos van a tener los reflejos no integrados. Puedes tenerle o hacerle el Babinski después de los 3 o 6 meses y te va a seguir dando positivo, porque ya hay una afectación al nivel sistema nervioso central. Y es una rigidez anormal, con una postura y clónica también. Y si se tiene que mover, hasta podemos ver ciertos como tics, ¿no? Involuntarios. Y que podemos hacer nosotros movilizarnos, podemos hacer ciertos estiramientos, pero siempre cuando después hagas el estiramiento, vas a ver como un signo de rueda dentada o un clonus, ¿no? Entonces ya nos habla que es algo que claramente el niño no controla y su cerebro estructuralmente no está bien. Y alteraciones, pues va a ser eso, control, movimiento y postura. Y pues haciendo el énfasis de antes del mes de edad, pues es esos reflejos, digamos que no han sido maduros y los van a seguir persistiendo, aunque ya no deberían de estar, ¿no? Que es cuando se integran, ¿no? Que las manitas están liberadas, un babeo constante, que tienen dificultad para tragar, que tienen dificultad para succionar, cuando palpas tienen así muy tensa la mordida, no pueden abrir tan fácil, no todos, pero sí cuando es condición por hiperbilirrubemia pueden tener hasta los ojos un poquito amarillentos. Entonces hay diversos factores, pero en sí la alteración fundamental va a ser el tono, llamándole espasticidad. Y bien importante, dentro de la parálisis cerebral pues también hay diversos tipos, ¿no? Hay que ver qué tipo es la que tiene tu hijo, porque claro, son 3 principales. Y pues bueno, ya abriste la pregunta, ¿cuáles son los tipos? Y bueno, después vamos a hablar del tratamiento, pero empecemos por los tipos. Pues realmente es el atáxico, el atetóxico y el mixto. Atáxico, pues puede ser que es el que está como más rígido, más espástico. Atetóxico es que puede ser, digamos, un poquito más flácido, pero aunque sea flácido, realmente, de verdad que si tienen la oportunidad de ver un niño con parálisis cerebral, de verdad que tóquenlo. O sea, va a ser por los opuestos. Uno está así y el otro está así. Pero no es flácido, o sea, es un tono firme, pero está así, en otro patrón, digamos que extensor. Y tenemos el mixto, que puede estar rígido y con un estímulo fuerte, digamos, de piel o reflejo y tal, cambia y otra vez. Entonces es muy interesante y cada subtipo es porque se daña una región diferente del cerebro. Por eso es importante, en este caso para diagnosticarlo es una resonancia magnética. No hay más, es el estudio por criterio a elección. Y no sé si quieres saber del tratamiento. Sí, el tratamiento en rehabilitación. ¿Cómo sería el tratamiento en rehabilitación en parálisis? Entiendo perfectamente que tiene que ver el tono, o sea, en qué, ¿no? Ahí eliges las técnicas terapéuticas, pero a grandes rasgos, ¿cuál es el tratamiento en rehabilitación para un paciente con parálisis cerebral? Honestamente, regular el tono es algo no posible. Si estoy diciendo que hay una afectación en la vía directa, ¿no? Sin embargo, hay técnicas que nos ayudan no a que sea flácido un tono normal. La respiración, el oxígeno nos ayuda mucho. Un niño que controla, porque acuérdense que esta alteración se va a dar a nivel muscular. El tono es muscular. Tenemos músculos, todo lo que vemos, el esqueleto axial, pero también tenemos músculos que ayudan a las funciones del intestino, a los músculos cardíacos, músculos en pulmones. Entonces las técnicas de respiración con ellos nos ayudan bastante porque no tensan. Imagínense estar todo el tiempo así tensa. No van a poder comer, no van a poder respirar y aparte pueden llegar a convulsionar también. Ellos padecen convulsiones, entonces si se autorregulan o se sienten irritados, su primera defensa de ellos es la piel. Tenemos niñitos que son alterados desde lo táctil. Entonces, integración sensorial, trabajar texturas, trabajar cepillado, porque van a tener hiperreflexia. Yo paso aquí, toco y me dan una respuesta, ¿no? Entonces, de alguna manera es que integren el estímulo de la mejor manera. Los reflejos van a estar totalmente presentes, pero pueden madurar algunos, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ellos todo lo fino es complicado. Es lo que más les va a cansar, los que más les va a costar. Entonces muchas veces yo, en lugar de enfocarme a hacer los movimientos gruesos o movimientos de movilizar las piernas, empiezo con una actividad fina. Tan simple como que él me pase en la piel. Vean, les
va a sudar. O sea, se van a sudar, es un agotamiento físico. Y una vez que ya se agotaron ellos mismos por hacer una actividad lúdica, ahora sí empiezo a movilizar. Porque ya llegaron a su máxima de fatiga muscular y ahora sí ya puedo movilizar y estirar y no me va a estar rígido. Porque es como un resorte, jala un resorte y te regresa y vuelve a jalar un resorte. Y la garantía también con ellos en el tratamiento es siempre cuando lleven su acompañamiento con toxina botulínica. O sea, el botox con ellos sí es clave, pero ciertas zonas, ¿no? A veces piensan con una dosis generalizada, luego si solo es un bracito que está más afectado, se queda en el brazo, entonces ahí sí yo creo que pues el botox es fundamental. Y la prevención en casa, los lipedestadores, los de traslados, la alineación, porque ellos también son muy propensos a una fractura o una luxación de cadera, ¿no? Es tanta la rigidez que se lo llevan a su rotación de caderita. Entonces a ellos sí creo fundamental órtesis y prótesis para cuidar su alineación corporal. Sí, ahorita hablabas pues de parte que también entra la ortoprotésica. ¿Cuáles son las especialidades que tú dirías que tendrían que estar a la mano de este tipo de pacientes? O sea, es el neuro, el orto, la terapeuta del lenguaje mucho por los problemas de dicción y de atragantamiento. Y yo creo que pues el terapeuta físico son como los 4 principales. Y es lo que te digo, a veces es una patología que pareciera tan irreal, pero hay un equipo multidisciplinario, ¿no? Y por ejemplo, pues el autismo ya vieron, necesitamos muchos especialistas. Y si dices otro trastorno, va a ser muchos especialistas. Vamos a hablar de otro. Vamos a hablar del tercero. El tercero vamos a hablar sobre el síndrome de Down. Creo que este es otro de los trastornos que también es pues común, ¿no? La frecuencia, no hemos hablado de la frecuencia porque también es alta, ¿no? Estaba viendo estadísticas que era 1 de cada 100 niños ya tenía autismo. Otro decía que 1 de cada 64. O sea, antes era 1 de cada 1000, ¿no? Entonces, cada vez es mucho más frecuentemente diagnosticado, ¿no? Ya hablamos también sobre eso, pero vamos a hablar ahorita sobre el síndrome de Down. ¿Qué es y cuáles son sus causas, Denise? Pues igual ya lo habíamos platicado, este sí es un trastorno totalmente genético y es porque hay una copia de un cromosoma 21. ¿Ya? Ahí en estas cuestiones, qué habilidades o qué áreas se van a ver afectadas, principalmente va a ser la discapacidad intelectual y puede ser también la comunicativa por las disatrias, ¿no? La dificultad del habla. En cuestión de síntomas, pues realmente los síntomas en un niño, digamos, va a ser hiperreflexia, que es aumento de reflejos, puede ser en ellos la hipotonía o flacidez, un tono más relajado, más el habitual, y bueno, ellos sí tienen, o se llama una afasia muy evidente, que acuérdense que pues no es nada más porque tenga los rasgos, ya tiene esta condición, por eso se suman los estudios, pero que sería una carita plana, ahora sí que la nariz también, el hundimiento se ve plana, el epicanto, que es un pliegue en el ojito, los ojos almendrados, la lengua de hipoglosia hacia afuera. Hago estas caras porque a veces también, o sea, no me lo tomen a mal, es porque me gusta que evalúen, ¿no? Y vean. También los rasgos en la boca, pues, su mandíbula es pequeña y tener la lengua afuera muchas veces porque también su estructura anatómica es pequeña, no tienen el espacio diferente. La oreja, pues son orejas chiquititas, es, digamos, desproporcional al tamaño de una cara. Y ellos, fíjate, tienen la mano la van a tener corta, bueno, sí, pequeña, y los dedos los van a tener cortitos. Y van a tener el pliegue simiano. ¿Qué quiere decir? El pliegue simiano, pues es un surco único en su mano. Entonces, eso ante la clínica, bueno, ya veo estos rasgos, ¿qué procedemos a hacer? Un estudio. ¿Cuál es el estudio por elección? Un estudio de sangre. Ahí es donde se diagnostica, ¿no? Y ¿cuál es el tratamiento en rehabilitación? Me imagino que es igual evaluarlos, ¿no? Es lo mismo y ver cuáles son las áreas afectadas, pero tú platícanos. Realmente ellos tienen un área de oportunidad increíble. De hecho, me gustaría decir que ellos son de los adultos más proactivos y los más independientes a pesar de tener un trastorno neurológico. De hecho, son muy funcionales. Ellos tienen área de trabajar, sí, fisioterapéuticamente hablando, pues es regular un poquito funciones motoras. Si te estoy hablando que tiene una alteración anatómica a mano, pues mejorar su motricidad fina, ¿no? Ahí se va a ver comprometida.
En cuestión del habla y el lenguaje, igual ser una terapeuta del lenguaje para las habilidades de aprendizaje, cognición y la fonación, ¿no? La articulación. Y mucho también mejoran con lo sensorial, el babeo, ¿no? Que son ciertos cepillitos que van, realmente ellos por eso tienen este chorrito de babita, o sea, lo real, pero es porque es musculatura que no se activa, pero realmente si empiezan de joven o muy pequeños las terapias, pues hay veces que hay adultos con síndrome de Down que tienen los rasgos característicos, pero sin embargo en su nivel de cognición y el habla están perfecto, ¿no? Y también porque te digo que tienen un área de oportunidad diferente por la educación. Estos niñitos sí los reciben en escuelas, ¿no? Escuelas de educación especial, pero también son chiquitos que los pueden aceptar en escuelas normales escolarizadas. Entonces, a tener niños que tienen estas habilidades y esta plasticidad y no se catalogan de tú allá, porque no puedes, no, son adultos totalmente funcionales, son adultos que pueden tener su propio negocio y proactivos, ¿no? Independiente. Eso es lo que me da gusto con esta patología, que dentro del sistema educativo también tienen esa oportunidad. Sí, pues ya hablamos del diagnóstico, del tratamiento, ¿no? También en esta parte de rehabilitación. ¿Cuál es el papel, digo, hablando de las tres que tocamos, ¿no? Que es autismo, que es parálisis y que es síndrome de Down. Ya hablamos sobre el papel de la rehabilitación, pero me doy cuenta yo, digo, sin ser rehabilitadora pediátrica, que entran ustedes desde edades muy tempranas, ¿no? O sea, como son 1 mes de nacidos, ¿no? Hasta pueden atender a adultos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Eso ya le confiere a otro, ¿no? A neuro, ¿no? A rehabilitación neurológica. Pero, ¿cuál es el papel fundamental del área de neurorehabilitación? O sea, en el abordaje o tratamiento de este tipo de patologías. ¿Cuál es la importancia, ¿no? Ya que tú eres especialista en esta área, ¿no? Pues aquí dinos cuál es la importancia, o sea, nosotros que no conocemos tanto tal vez de esto. Pero yo creo que se resumiría un poquito en la funcionalidad, ¿no? Obviamente hay una cuestión. Al tener una estructura alterada, evidentemente si no se hace nada de terapia, pero absolutamente nada, puede ser una estructura que sí, ya está alterada por algo patológico, pero como no se trabajó nada, ni siquiera le dimos la oportunidad de generar plasticidad cerebral al niño. Digo al niño porque sí, esta es una condición fisiológica del niño. De los adultos, no. Nos cuesta hasta más aprender idiomas y hacer otra actividad, ¿no? Ya de adulto hasta dicen, se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero hay que seguir trabajando esta plasticidad, porque los niños están en crecimiento y desarrollo. Entonces pueden formar circuitos un poquito más fácil. Eso no quiere decir que va a curar la patología, la realidad es que no, pero que va a permitir adquirir funciones, habilidades, y cómo se va a resumir en su día a día realizando sus actividades de la vida diaria, de autocuidado, de higiene, de interacción social, de poder ir a una escuelita, ¿no? Igual con algunas adaptaciones, ¿no? Adaptaciones de órtesis, adaptaciones en el espacio, pero sin embargo pueden ser niños independientes, que eso es lo que me gustaría decir, y adultos, por ende, totalmente independientes. Pues bueno, la verdad es que esta entrevista yo estoy muy contenta, aprendí muchísimo, no podía yo entender todo el abordaje que se le hace a este tipo de pacientes, ¿no? Y pues bueno, yo quisiera invitarte a que le digas a los papás, ¿no? Pues todo, que les des tu última recomendación. ¿Qué es lo que quisieras que ellos se llevaran de esta charla? Yo creo que a los padres, y con todo el respeto del mundo, ellos son fundamentales en el tratamiento. Ellos para mí también tienden a ser especialistas en el tratamiento. ¿Por qué? Porque el niño va a estar en su entorno, va a estar en su casa, van a estar con ustedes van a ser facilitadores del aprendizaje, en el habla, lo que diga el terapeuta conductual, lo que diga el terapeuta físico. Si ustedes no lo hacen, no se de culpas, pero realmente el niño, ¿qué va a pasar de lunes a viernes, más días en su casa y 2 días a veces en terapia o 3 días? Eso es bien importante. La frecuencia de las terapias también ayuda, no es como garantía, ¿no? Pero 2 veces garantizar que se está estimulando el niño 1 vez por la semana, pues se ve un avance. Entonces también la frecuencia, si por cuestión económica no se pueden, bueno, muy puntual, que lo que indique su terapeuta, hacerlo también en casa para que sea trabajo, ahora sí que efectivo. Total.
Y bueno, los padres, yo de verdad les hago la invitación que son fundamentales, que de verdad también tienen todo el derecho de preguntar y cuestionar el por qué estoy haciendo esto, que si su terapeuta o el profesional de la salud se lo permite, pues abrirse, a comunicarse, a no quedarse con las dudas, porque a veces también es mucha terminología médica y que a veces estos diagnósticos asustan o paralizan, pero en lugar de que los asusten o paralicen, me gustaría decirles que es un reto para ustedes para darle una oportunidad a sus pequeños. Si ustedes ya están tenteando, ven un desfase o un ligero retraso y van con el especialista oportuno, fisioterapeuta y todo, le están dando la oportunidad de corregir este daño y que no sea permanente. Eso me quedaría, me gustaría compartirlos. Totalmente, la verdad es que la frecuencia, ¿no? en este tipo, y eso es mucho responsabilidad de los padres, ¿no? En este tipo de trastornos que muchas veces dependen de los padres, de un cuidador primario, como dices tú, ¿no? O sea, no es que el niño pueda hacerlo por sí mismo, ¿no? O sea, tiene que tener un apoyo externo. Y pues ahí evidentemente es fundamental la red, ¿no? La red con la que cuenta el niño, la familia, ¿no? Claro. Entonces, todo su medio ambiente, todo su contexto. Y pues bueno, yo estoy muy contenta. Muchas gracias, Denise, por permitirme entrevistarte de nuevo. La verdad es que pues, ojalá que nos puedas seguir acompañando en entrevistas siguientes, ¿no? Ya te iré pasando los temas, porque la verdad es que a la gente le gustó muchísimo la vez pasada tu entrevista, ¿no? Tuvimos muchos comentarios, ¿no? Subimos algunos reels en TikTok y pues tuvimos ahí bastantes preguntas que yo te iba diciendo, oye, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Y tú me ayudabas a contestarlas. Claro. Recuerden compartir, seguirnos, y ella es Denise, nuestra especialista de la Clínica Neos. Ella es la directora de la Clínica Neos aquí en Cuernavaca. Y pues no olviden seguirnos, estamos aquí en Grama MX, en YouTube, en Instagram, en TikTok y prontamente Denise va a abrir sus redes sociales, ¿no? También para que también puedan seguirla a ella. Y pues bueno, muchas gracias. ¿Algo más, Denise? No, agradecer a ti la invitación a Engrama, claramente. Aquí también tengo este equipo multidisciplinario, porque si estoy pidiendo equipo multidisciplinario en mis tratamientos, por eso las sumo aquí en la clínica, también para que las conozcan. Y bueno, yo en los que les pueda servir. Claramente sé que hay muchas dudas, pero de verdad que no hay nada como venir a una terapia, y lo digo así porque es una comunicación directa con los padres, se pueden aclarar muchísimas dudas, y con el niño, ¿no? Ver una intervención adecuada, pues de verdad que todavía no soy tan dominio de las redes, pero bueno, puedo cuestionar o puedo contestarles algunas preguntas, pero de verdad que si pudieran o tener la oportunidad de venir, a mí me encantaría, porque eso es un trato también profesional, ¿no? Aquí vamos a dejar la dirección de Denise y sus números telefónicos para que puedan contactarla, y pues ojalá que puedan asistir a una evaluación temprana. Eso es lo más importante, porque aquí el tiempo sí es importante. Pues bueno, nos despedimos y bueno, hasta luego. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que la entrevista te haya gustado y hayas aprendido algo que puedas aplicar a tu vida cotidiana. Si te gustó la entrevista, por favor, comenta, comparte y danos un pulgar arriba.